Me olvidó grabar. Ahora empecé a grabar. En lo sucesivo, niños, les voy a pedir que me avisen que tengo que grabar. Se me olvidó. Para trazar una línea recta, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes? 2. ¿Hay dudas? No, profe. No, profesor. Bueno, ahí tienen un ejemplo, obsérvelo. La ecuación general de la recta es lo que tenemos ahí, y menos y sub 0 igual a delta y partido por delta x, factor de x menos x0. Los de x, 0 y 0 y x1 y 1 son dos puntos asignados en el espacio. Recuérdese que siempre se da en un par ordenado primero el valor de x y luego el valor de y. Esta función tiene pendiente positiva o negativa que nos dan en el ejemplo. Negativa. Negativa. Es decir, en la medida que el valor de x aumente, ¿qué ocurrirá con el valor de y? Se disminuye. Y por cada unidad que cambie x, ¿cuántas unidades disminuirá y? 2 unidades. 2 unidades. ¿Hay dudas? Y ahí está representada gráficamente si quisieran. ¿Cuáles son los puntos característicos para trazar una línea recta? Los dos interceptos en los ejes. Si x vale 0, se hacen una pequeña tablita. Si x vale 0, ¿qué valor toma y? Lo leo directamente en la expresión matemática, pero hágalo reemplazando si quiere. 6. El otro punto, si y vale 0, ¿qué valor toma y? Perdón, toma x. 3. Y ahí tenemos un par de puntos. Recuerden siempre, el par ordenado se da de esta forma, x, y. Por lo tanto, aquí tengo el primer par, sería 0, 6, y el segundo, 3, 0. Y los sitúo en el sistema de ejes coordenados. Vale 0 y vale 6, x vale 3 e y vale 0. Y tengo ese otro punto. Como vemos que es una función de primer grado, su representación gráfica es una función lineal, una línea recta. Por tanto, 2 puntos son necesarios a la vez de suficientes para el trazado de la línea. Y la traza, haciéndola pasar por esos 2 puntos. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Y tenemos otras funciones que tienen distintas características. Si se recuerdan, esta expresión funcional de lo que ya conocen de matemáticas, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama esta función? ¿Se acuerdan? Parábola. Es una parábola. La de la derecha, el gráfico 2. ¿Qué función es representado gráficamente allí? ¿Cómo se llama eso? Parte de lo que han visto como cónicas y en particular esta, ¿qué es lo que es? ¿Esta sería otra parábola, no? Una parábola. No hay problema. Una está abierta hacia abajo, la otra abierta hacia arriba. Listo. ¿Y qué es lo que ocurre? Una es cóncava y otra es convexa. En este caso, las parábolas, ¿de qué grado son? ¿Se acuerdan? ¿Son de grado 2? ¿De grado, me estás preguntando o aseverando? Aseverando. Aseverando. Son de grado 2. Son de la forma, por ejemplo, y igual a x menos 4 al cuadrado. ¿Siguen o no? Sí. También podría ser 4 menos x al cuadrado. Una va a ser abierta hacia arriba, la otra hacia abajo, no importa. Por convención, a lo largo del curso, nosotros siempre vamos a mirar de abajo. Aquí vamos a tener el ojo.
Esta función, esta, la 1, ¿la veo cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. Eso métanselo bien en la cabeza, cabrón. Y esta otra, si la miro de abajo, ¿la veo cóncava o convexa? Convexa. Convexa. Esta función tiene un punto crítico, un punto característico, más o menos por allí. Esta, que es de la forma y igual g de x, presenta en ese punto que puse en negro un punto mínimo o un máximo. 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 Y la función f de x alcanza un mínimo o un máximo más o menos en ese puntito. Ahí alcanza el mínimo. ¿Perdón? Aquí. Ahí alcanza el máximo. Bien. Dado que es una función, Cóncava. ya. Esta otra también tiene un punto crítico o un punto característico, más o menos por allí, que también es de la forma. Déjeme borrar ahí que me quedó mal a la I. Y es igual a un g de x. En ese punto, la función g de x presenta un mínimo o un máximo. Mínimo. Perdón, no te entendí bien. Mínimo. Un mínimo. ¿Hay dudas, niños? ¿Y por qué? Por ser Convexa. una función cúbica, es más o menos de esta forma, que es un tanto chuequita, no importa. En ese punto, o más o menos en esta región, si yo la miro de abajo, esta función igual a un j de x. En esta parte, donde dice la flecha roja, ¿la veo cóncava o convexa la función? Cóncava. Cóncava. Por lo tanto, en ese punto he de hallar un mínimo o un máximo para ella. Máximo local. Un máximo local. Bien. Y más o menos de ahí, desde la raya roja, esta media chueca, hacia la derecha, la función la veo cóncava o convexa. Convexa. Convexa, por tanto, en alguna vecindad encontraré un punto crítico, que será un mínimo o un máximo. Mínimo. Un mínimo local, si usted quiere, que en este caso puede ser local y global, porque solo puse dos, es una función cúbica, esa tiene tanto un mínimo como un máximo. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Perdón, perdón. Todo claro, profe. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo en funciones como estas podemos encontrar los puntos críticos? Nada más, lo que conocen hasta el minuto, es ocupando el método clásico de optimización. Y si se recuerdan, el método clásico de optimización era un método que se resuelve en dos etapas o dos pasos. ¿Y en qué consistía? En un primer paso se obtenía la primera derivada, c igual a 0, y con eso tenemos los potenciales candidatos a óptimo. Pueden ser mínimos o máximos. Y en el segundo caso, mediante la aplicación de un criterio, podemos denotar u observar si se trata o estamos en presencia de un punto mínimo o un máximo. Lean esta lámina y díganme si se recuerdan.
¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Bueno, aquí la aplicación de la... Me devuelvo, miren, para que vean una cosa. La pendiente, la pendiente, la pendiente, el de I a de X que veíamos en el delta I, delta X en la función lineal, es genérico. La pendiente de cualquier función siempre es de I a de X, la derivada de Y respecto de X. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y lo que aprovecha el método clásico es lo siguiente. La primera derivada nos dice hágala igual a 0. Observen qué es lo que ocurre en este punto. ¿Cuánto vale la pendiente en ese punto? 0. O ¿cuánto vale la pendiente? Ay, me quedó un poquito más abajo, pero supongan que quedó justo tocando a la línea, siendo tangente a la línea. Y en ese punto, ¿cuánto vale la derivada? 0 también. Esa es la propiedad que aprovechamos en el paso 1. Las funciones, cuando presentan puntos críticos, significa que la pendiente en dicho punto es 0. ¿Qué significa? Que en ese punto el cambio en Y provocado por el cambio en X, ¿cuánto es? Observe, ¿cuánto cambia ahí a lo largo de esa línea, esa tangente? 0. 0. O aquí, ¿cuánto cambia ahí ante un cambio en X justo en ese puntito? 0 también. 0. Esa es la primera, el primer paso, la primera etapa. Por otra parte, el criterio para discernir si se trata de un mínimo o un máximo tiene que ver con lo siguiente. Fíjese, en estos puntos, la pendiente es positiva o negativa. En el Positivo. punto 1, en el punto 2. Ya, ¿y qué le va ocurriendo a esa pendiente? ¿Va aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Va disminuyendo, alcanza 0 y de ahí en adelante pasa a ser positiva o negativa la pendiente. Negativa. Negativa. Ese es el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada, en el fondo, la tasa de cambio, la segunda derivada es negativa, se trata de este punto, es un mínimo o máximo. Máximo. Al contrario, aquí la pendiente, ¿cómo va siendo? ¿Positiva o negativa? Cuando me muevo hacia la derecha. Positiva. Eje, la pendiente. Perdón, Negativa. perdón. Negativa. Negativa, 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 pero cada vez en magnitud, mayor o menor. Menor. Cada vez menor. Toma el valor 0 y de ahí en adelante, en vez de ser negativa, pasa a ser Positiva. positiva. Esa es la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo o un máximo, entonces. Mínimo. Entonces ahí para que se recuerden el cómo derivar las funciones que vamos a ocupar a lo largo del curso. Ahí tenemos la regla de derivación, que son las funciones que en general vamos a ocupar de esta forma. I igual a un A por X elevado a B. Si yo les pidiera derivar la función Y respecto de X, los escucho, ¿cuánto sería? Aplicando la regla que nos dicen aquí. Hay que aplicársela a cada sumando. 9x al cuadrado más 4x. ¿Perdón? 9x al cuadrado más 4x sería. ¿Hay dudas? El 3 baja multiplicando. 3 por 3, 9. Y le reduzco un grado. 3 menos 1, 2. Más 2 por 2, 4. Por X elevado a 2 menos 1. Por X. Más
0. 0. Lo puedo omitir, obviamente. ¿Y esto por qué? Se le aplica esta regla de derivación a cada sumando. El 7 es lo mismo que 7 por x elevado a 0. Usted sabe que cualquier número elevado a 0, excepto el 0, ¿cuánto es? 1. 1. Este número es lo que conocemos como una constante o un término libre. Y si aplico la regla de derivación aquí descrita a este término, ¿qué nos va a quedar? Que el de i a de x de ese sumando va a ser 0 por 7 por x elevado a menos 1. 7 por 0 por cualquier número, ¿cuánto vale eso? 0. 0. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Que una constante, un término libre, significa que no depende del valor de x. Por lo tanto, la variación es nula. El cambio en ella, al ser un término libre, una constante, es nulo. Aquí lo estamos demostrando. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Aquí un ejemplo, si nos pidieran graficar una función y encontrar el punto crítico de esta función. ¿Alcanzan a ver bien? Sí, profe, se ve bien. ¿Alcanzan a leer lo que dice allí? Sí. Ya. Esa función es de segundo grado, por lo tanto debiera tener un punto crítico. ¿Cómo usted lo verifica? Aplicando el método clásico. El primer paso dice, encuentre la primera derivada e igual a 0. Lo escucho. De i a de x Es igual a 2x. más, 0. ya, lo dejamos tal cual. ¿Qué nos dice el método clásico? Igual a la primera derivada a 0. Por lo tanto, esto implicaría que 2x es igual a 0. Por lo tanto, el x candidato a un punto, es un punto crítico, candidato óptimo, que puede ser un mínimo o un máximo. ¿Cuánto sería? Despéjeme x ahí. 0. ¿Hay dudas? No, profe. No. Segundo paso, encontrar la segunda derivada. Por convención o nomenclatura, la segunda derivada se escribe así, de 2i a dx2, y representa, lo que es lo mismo, el d a de x de el de i a de x. Volvemos a derivar la primera derivada, esta es la primera derivada, volvemos a derivar la primera derivada respecto de x. Lo escucho. ¿Cuánto quedaría en nuestro caso? Deriven esto ahora respecto de x. 2. 2. Y aplico el criterio. Esta segunda derivada es menor o mayor que 0. Mayor. Por lo tanto, en x igual a 0, esta función tiene un mínimo o un máximo. Mínimo. Un mínimo. Bueno, y ahí está la representación gráfica. ¿Hay dudas? Hay que encontrarlo ahora. ¿Cuánto vale el f de x en ese punto mínimo? Ese es otro tema. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. Listo. Entonces ahora lo único que hay que hacer es encontrar o representar, si usted quiere, gráficamente la función. Y ahí está. Recomendación, en casos como este, dese una tablita de la siguiente forma. Tengo el punto crítico, este. Y lo que hago, para representarla gráficamente, es tomar el punto crítico, el valor de x, y me doy
O, además, expreso y calculo los enteros adyacentes a ese valor. ¿Cuáles son los enteros adyacentes? ¿Cuál es el entero menor que sigue al 0? Puro negativo. ¿Pero cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y el entero adyacente superior al punto crítico. 1. Listo. Y evalúan la función, la expresión general, el y, el f de x. Si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Estoy aquí ahora. 2. Si x vale 0, 1. si x vale 1, 2. tengo ese punto y ese punto. Y represento gráficamente. Como sabemos que es una función simétrica, va a quedar algo más o menos así. ¿Hay dudas? En este caso, si observan, ¿cuántos puntos requiero para hacer una representación gráfica más o menos cercana a la realidad? ¿Con cuántos puntos yo aquí estoy trazando la función? Estoy graficando la función. Con 3. 3. ¿Cuál es el grado de la función? Grado 2. 2. Estoy ocupando o requiriendo un punto más. Si la función fuese cúbica, ¿con cuántos puntos yo más o menos podría trazar bien esta función? 4. Con 4. Y así sucesivamente. Ojo, si ando astuto en escoger los puntos. ¿Y cómo lo debiéramos coger? De esta manera. Tomando los enteros adyacentes inferiores y superiores al punto crítico. ¿Me siguen? Claro. Bueno, aquí lo mismo, encontrar puntos críticos. Aquí tenemos una función cúbica. ¿Qué es lo que haríamos si nos piden encontrar los puntos críticos? Sabemos que una cúbica tiene tanto un mínimo como un máximo, lo que vimos hace un ratito en un monito. La función más o menos puede ser algo así. Podría ser algo así. Tiene un máximo y un mínimo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar la regla de derivación. Al igualar a 0, como la función es de grado 3, le vamos a reducir un grado, nos va a quedar de grado 2. Y aquí lo que tiene que usted resolver es la ecuación general de la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan la solución general que es esta? Niños, para la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, sabemos que la solución es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ahí échenle una mirada, ahí están resueltos y se han encontrado los dos puntos críticos. Para aplicar lo que estamos diciendo, la resolución de la ecuación cuadrática, vamos a llegar a dos valores, x1 igual 3 y x2 igual menos 2. Hasta aquí no sabemos cuál es mínimo, cuál es máximo. Usted podría aventurarlo, pero cuando eduque más el ojo. Bien. Conocida entonces la primera derivada, que era esta, lo que tenemos que hacer es
obtener la segunda derivada, evaluarla en los puntos críticos que hemos hallado y mediante la aplicación del criterio de la segunda derivada, es decir, con la comparación contra el neutro aditivo, el cero, sabremos si se trata de un mínimo o de un máximo. Antes de cambiar la lámina, obténganme la segunda derivada de esta expresión. ¿La segunda derivada de esa o la derivada de esa, que sería la segunda derivada de la... La segunda derivada de la función original, que es la ya, derivada sí, de esto. claro. Sería Sería 2x menos 1. Ya, entonces nos quedaría que la segunda derivada de 2i a dx2 es igual a 2x menos 1. Lo que hacemos ahora entonces es evaluar los puntos críticos. De 2i a dx2 evaluado en x1 igual 3, nos quedaría 2 por 3, 6, menos 1, 5, mayor que 0. De 2i a dx2 evaluado en x2 igual menos 2, menos 2 por 2, menos 4, menos 1, menos 5, menor que 0. Eso implica que en x igual a 3, eso implica que en x crítico igual a menos 2, es un mínimo o un máximo esto, en x1 igual 3. La segunda derivada es positiva. Será el mínimo. Acá, Máximo. entonces ahí están evaluadas las condiciones. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Concepto de derivada parcial, ¿se acuerdan lo que representa? Este concepto se ocupa cuando tenemos algo como lo siguiente. Fíjense. Acá de nuevo tenemos una función. Z, una función que depende de x y de y. Estas dos son las variables dependientes o independientes. Independientes. Y z es la variable Dependiente. Variable dependiente. Entonces aquí muchas veces es interesante determinar cuánto cambia, por ejemplo, z debido a un cambio parcial en x, o cuánto cambia z debido a un cambio parcial en y. Ese es el concepto de derivada parcial. ¿Y por qué? Porque z ya no solo depende de x, sino que z depende tanto de x como de y. Y podrían cambiar ambas variables. ¿Me entiende o no? Niños. Claro. ¿Y qué es lo que hacemos? En términos de la regla de derivación para las funciones que hemos de ocupar en nuestro curso nosotros, van a ser de esta forma. U igual a x elevado a a por y elevado a b. Que después se van a dar cuenta y les vamos a nombrar, son funciones tipo Kappa-Douglas. Y aquí lo que puede ocurrir es lo que estoy diciendo, que U cambie tanto producto de modificaciones o variaciones en X como variaciones en Y. ¿Y cuál es la regla de derivación que hemos de aplicar en este caso? La misma que veíamos recién. Cuando yo aquí digo, por ejemplo,
dado que u es igual a x elevado a por y elevado a b, el cambio en u, asumiendo que y permanece constante, y le ponemos esa rayita, que después lo vamos a omitir, se deriva igual como vimos recién. Todo, como solo pretendo medir el impacto provocado por el cambio en x, todo lo que dependa de y lo dejo constante, como un término constante, un coeficiente. Y aplicamos la misma regla de derivación de hace un ratito. Nos quedaría a, la baja multiplicando, el exponente de x, baja multiplicando por x elevado a, le reduzco un grado, y por y elevado a b. Como es constante, lo dejo tal cual ese coeficiente. De manera análoga, cuando derivamos respecto de y ahora, asumiendo que x permanece constante, aplicamos la misma regla. El exponente de la variable, que es y, es b, lo bajo multiplicando, ahí está. X elevado a es un coeficiente, estoy diciendo que x permanece constante, por lo tanto esto es un coeficiente, un número cualesquiera, lo dejo tal cual, y le aplico la regla de derivación al y le reduzco un. ¿Hay dudas? Por ejemplo, si tuviéramos u igual a x cuadrado, por y elevado a 3 medios, los escucho. ¿Cuánto sería el de u a de x? Es decir, cuando derivamos respecto de x, suponiendo que y permanece constante, los escucho. Sería 2 por y elevado a 3 medios x. Correcto. 2 por x elevado a y, por y, digo, elevado a 3 medios. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? La multiplicación es conmutativa, por lo tanto lo que tú me dijiste es correcto. Yo lo escribo de esta manera en general. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. en la segunda, cuando está x constante, Sí. ¿por qué se multiplica por b y no por a? En Porque la... ¿cuál es la variable? ¿Cuál es lo que estoy diciendo que varía aquí? Sí, y... Entonces me tengo que preocupar de lo que dependa de y nomás. Ah, perfecto. Lo Ok. escucho. ¿Cuánto quedaría en este caso? El de u a de y. Tenía 3 medios por x cuadrado por 3 medios. ¿O no? Redúcele un grado. Nos queda y elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. Menos 2, menos 1 medio. ¿Por qué menos? 3 medios, 1,5 menos 1. Hazlo. Si te cuestan las primeras veces, hazlo. Esto sería lo mismo que 3 medios por x cuadrado por y elevado a. ¿Cuánto te queda esta suma? 1 medio. 1 medio. Te redujiste un grado. 3 medios menos 1, 1 medio. ¿Hay dudas? Ya, perfecto. Todo claro, profe. Y ahí, entonces, lo que podemos hacer ahora, como por una parte teníamos el cambio en x. A ver, me voy a devolver. Si se fijan aquí, yo calculé cuánto cambiaría u al variar x. Segundo, cuánto cambiaría u al variar y. Si me pidieran encontrar la variación total en u provocado tanto cambios en x como en y, basta sumar estos dos términos de la siguiente forma. El cambio total en u no es otra cosa que el de u a de x por el cambio en x más el de u a de y por el cambio en y. Esta es la variación total en u. Eso cambia u total. En términos totales, al cambiar tanto u
perdón, al cambiar tanto X como Y. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces ahora veamos el ejemplo que aparece allí dispuesto. Lea la primera parte, el parrafito, primer párrafo, y después vean el ejemplo. Lo que ocurre es que aquí nos cuesta un poquito verlo porque estamos en 3 dimensiones. Pero aquí supongo una función cualquiera que tiene. Vamos a ocupar algunas de las que vamos a manejar después. Algo así. Entonces usted está parado en un punto cualquiera. Repenca el mundo. Está en un punto cualquiera. Suponga que esto es como un manto, como una cascarita que está dispuesta allí. Está en un punto 1 y se quiere mover a un punto 2. Y si se da cuenta, U va a cambiar producto de que cambia tanto el valor de I como el valor de X. Cambian los dos valores. Entonces lo que usted está tratando de hacer es cuantificar, bueno, al moverme del punto 1 a 2, dado que cambió tanto Y como X, ¿cuánto me cambia U? ¿Qué es? Aquí. ¿Y cómo se hace? Tal cual hicimos. Ahí está. Vean el ejemplo. Es aplicar la misma regla de derivación a lo que hemos visto recién en el otro ejemplo. La función fuese 3x cuadrado por y cubo, nos va a quedar 6x por y cubo. Ahí está. La derivada respecto de y, 9x cuadrado y cuadrado. Ahí está. Y el cambio total es la suma de 6x y cubo por el cambio total en x, más 9x cuadrado por y cuadrado por el cambio total en y. Y eso va a ser lo que va a cambiar en términos totales, que sería la variable dependiente. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Ahí tienen ejemplos, después háganlo solito, les sirve para practicar y recordar. Ahí va el solucionario, en todo caso. Ah, una cuestión importante. Aquí. Esta función, vista de abajo, ¿es cóncava o convexa? ¿Cóncava? ¿Tiene punto crítico? Sí. Más o menos por ahí, y se trataba de un. Máximo. Esta otra, vista desde abajo, es. Convexa. ¿Tiene punto crítico?
Sí, un mínimo. Si tuviéramos esta función, que es otro y igual a f de x, y igual a g de x. Esta es una función y igual a un g de x. Esta función, vista desde abajo, ¿es cóncava? No, ¿Es convexa? tampoco. ¿Tiene puntos críticos? No, ¿Es optimizable? ¿Le podemos encontrar un punto mínimo o un máximo? no, Bueno, esta función no es ni cóncava ni convexa. Si bien es derivable, ¿es optimizable? No. Para poder aplicar el método clásico de optimización, las funciones tienen que admitir al menos dos derivadas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si tuviéramos igual 3x más 2, ¿tiene primera derivada esta función? Sí. ¿Cuánto valdría de i a de x? 3, ¿Y la segunda derivada cuánto sería? 0. Tiene que admitir segunda derivada distinto de 0 para que sea optimizable. ¿Qué significa que sea optimizable? Que va a tener o un punto máximo o un punto mínimo. Las funciones lineales no son optimizables, si bien son derivables, admiten solo primera derivada. Para que la función sea optimizable, al menos ¿cuántas veces usted la tiene que poder derivar? 2. 2. ¿Hay dudas? Profesor, una consulta. Al referirnos a optimizable era para que tuviese un punto mínimo y o un punto O máximo, un punto ¿cierto? máximo, o ambos, dependerá del grado de la función. Ya, gracias. Esta es la explicación de la ecuación cuadrática, pero atentar contra la inteligencia de ustedes volver a explicar eso. Hay de nuevo ejemplos de función cuadrática, cómo graficarla medianamente bien. Y aquí, y con esto terminamos. Estamos pasados. Bueno, esto les pido que le echen una miradita a la última lámina de la clase 1. Esto, que es una pequeña método o forma de detectar si las funciones son cóncavas o convexas. Que es comparando estos dos puntos. Es comparando estos dos puntos. Si la función evaluada en el punto medio, este es el punto medio de la función, en el rango x0, x1. Estos son los puntos que tengo, x0, x1, y comparamos la función evaluada en el punto medio contra el promedio ponderado de los valores de la función. Alfa, o A, o B, o llámele un coeficiente cualesquiera, por f de x0 más b más beta por f de x1. Comparo esto. En la medida que esto sea mayor que aquello, se trata de una función cóncava. Si se da lo contrario, que esto hubiera quedado por sobre f de alfa x0 más beta x1, sería una función cóncava. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Faltó el símbolo aquí, se lo comieron, no me había dado cuenta. Ahí faltó ese símbolo. Bien, nos vemos el miércoles, si Dios quiere, niños, cuídense. Y apenas aparezca el U virtual, en el U virtual los cursos voy a ir poblándolos. Van a tener todo el material y les vamos a ir abriendo las clases por
semana. Si me los logran cargar los cursos hoy día, van a tener dispuestas muchas clases, pero van a estar disponibles la 1, la 2 y la 3, y así sucesivamente cada semana. Y todo el material de lectura complementario y todas las clases. ¿Hay dudas? Profesor, Dígame. disculpe, ¿cuál es el símbolo del 2 en el caso 2? ¿Qué es lo que es el 2? Igual. Ya, muchas gracias. Aquí es ni con... Hoy no me di cuenta. Este es un problema de la gente que diseñó los contenidos. ¿Ah? Yo le entrego los PowerPoint y otra gente diseñó los contenidos, pero no me di cuenta. Es ni cóncava ni convexa. Es una función lineal. En una línea recta, hágame juicio, présteme atención y haga una abstracción. Si esta línea azul es curva, usted me la hace lineal, que va a tender, estíremela como que fuese un elástico, este punto se va a superponer con aquel. Y nos va a quedar una función lineal. Y las funciones lineales tienen puntos críticos. Las líneas No. rectas, no. Entonces no es ni cóncava ni convexa. Bueno, pero eso alcanzo a agregarlo, arreglarlo antes de subir. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles, jóvenes. Cuídense. Chao. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Estamos viendo. Profe, Ah, cuídese. profe.